Muy bien, abre tu Biblia por favor en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ¿cuál dije? Romanos 8, hoy estaremos viendo del verso 1 al verso 11. Romanos capítulo 8, versos del 1 al 11. 1 al 11. Romanos 8 es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Particularmente a mí, mis dos capítulos favoritos de la Biblia es Romanos 8 y Efesios capítulo 1. Son mis favoritos. Los puedo leer y leer y leer y podría pasar años buscando y aprendiendo de esos capítulos. Muy bien, entonces vamos ahí. Sígueme con tu vista. Vamos a la palabra inerrante, infalible e invencible de nuestro Dios, solo a través de la Escritura. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, dice Pablo. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, él que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Si tienen su rostro, vamos a orar y pedir a Dios su guía para entender su palabra. Padre, te damos tantas gracias por tu santa palabra y por lo que nos quieres decir y por aquello que nosotros necesitamos escuchar hoy. Evidentemente, efectivamente, nosotros necesitamos de tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy podemos celebrar un día más del anuncio de la reforma. Continuamente podemos recordar que los elementos que se utilizaron en la cruz, un clavo, un martillo y madera. Y de la misma manera, un clavo, un martillo y madera fue cuando se clavaron estas 95 tesis para establecer que solamente a través de ti, solamente a través de la verdad podemos permanecer y confiar en ti. Así es que oramos y pedimos que abras nuestro entendimiento y sometemos nuestra vida a la autoridad de tu palabra y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de continuar, quiero pedirles que tomemos un tiempo particular para orar por David y sus hijos que están en la semana. Ya ven que nos comentó que tuvieron que ir al hospital por un tema ahí de salud respiratoria y algunas otras cosas. Y también orar por el nieto mayor de nuestro hermano Armando y su esposa, porque está él ahorita en el hospital, el chiquito, ¿verdad? Armando. Entonces vamos a orar por ellos. Hay, creo yo, una cuestión viral ahorita que está enfadando a los niños y vamos a orar para que el Señor haga su obra. Y pasen los abuelitos, vamos a orar. Vamos a orar por y también oremos por David, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Padre, queremos poner delante de ti a estos niños. Primeramente, Señor, queremos darte gracias porque están entre nosotros y queremos orar, Señor,
por Armando Chiquito, que ahorita está en el hospital y está con esta situación de su salud, siendo él tan pequeño y teniendo que enfrentar un hospital. Oramos para que él sea levantado, Señor. Así como vemos aquí en tu palabra, que él sea vivificado en su salud por el poder de tu Espíritu Santo. Que guardes el corazón de sus padres mientras ellos están padeciendo esto. Y Señor, que él sea levantado, Señor, de esta enfermedad, y que pronto podamos tener noticias de eso. También oramos por David y tus hijos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, que extiendas tu gracia como lo has hecho en esta semana, y que juntos también podamos bendecirles y amarles. Oramos, Padre, para que tu gracia y tu amor abunden, Señor, en ellos. Y en cuanto a Valentino, que está tan chiquito, de meses, que él pueda ser también restaurado su sistema respiratorio y la cantidad de flemas sean, Señor, reducidas para que él pueda respirar bien. Oramos, Señor, por estos chiquitos y sabemos que están en el hueco de tu mano, y lo hacemos confiando en ti y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, si tienen tiempo, acérquense a orar por ellos y acérquense a orar, y también manden un mensaje a David para que podamos ir confiando en el Señor. La semana pasada hablamos que la ley hace tres cosas, ¿se acuerdan? La ley de Dios te anuncia, te informa que es pecado. La ley del Señor te dice, esto es pecado. Y cuando lo lees, ahora sí puedes entender, yo no sabía, pero ahora sé que lo que Dios dice que es pecado, es pecado. Pero también la ley es demostrativa. Primero te informa y después te demuestra que lo que hacemos es pecar. Y lo que decimos también es pecar. Entonces nos demuestra cómo no nada más nos informa, nos demuestra y nos dice, esta acción es pecado. Y además nos demuestra nuestra culpabilidad. Pero hay otra cosa que la ley hace, que es la tercera. La ley no te puede salvar ni te puede santificar. Y eso es una buena noticia. Porque si nosotros quisiéramos salvarnos por nuestros méritos, ¿qué crees? No se puede. Es por la iniciativa de Dios para escogerte, y es por su gracia, confiando únicamente en Jesús, que tú y yo podemos ser salvos. Pero no es trabajo nuestro, es mérito de Cristo, y tú y yo somos los receptores de ese mérito y los beneficiados del sacrificio de Jesucristo. Entonces esas son las tres cosas que la ley hace. Ahora mira tu Biblia en el verso 1 del capítulo 8 de Romanos. Dice, ahora pues, y cuando esas dos palabras comienzan a introducirnos al capítulo 8 de Romanos, literalmente lo que Pablo está haciendo es, bueno, ya dijimos todo lo anterior del 1 al 7, ahora vamos a tomar este tema. Es el argumento que Pablo está presentando, es hoy. Si tú lo lees mañana, va a ser hoy. Es vigente eso. Ahora pues, en este momento, a partir de ahora, esto es lo que vamos a decir. Y mira lo que dice, que es extraordinario, que es uno de mis versos favoritos. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús son personas. Los que están en Cristo Jesús son los rescatados de Dios a través de Jesucristo. Los que están en Cristo Jesús, ¿quiénes son? Nosotros. ¿Quién es? La iglesia. Los que hemos sido rescatados por Cristo Jesús somos aquellos que no tenemos condenación. Pero, ¿cierto o no? Luego te sientes condenado. Ya ven que luego esta frase, ay, condenadote. Mira, es una condenada. ¿No has escuchado eso? Ok, pero ¿cuántas veces te has sentido culpable de algo? ¿Cuántas veces te has sentido que, pues ¿para qué le dije eso? O te invitan, no llegas y, es que me siento culpable porque no fui. Es que me siento culpable porque debía haber hecho más. Es que me siento culpable porque no los atendí bien. ¿Por cuántas cosas te sientes culpable? Es que me hubiera gustado.
¿Cuántos son aquí papás y mamás? Levanten su mano. ¿Cuántas veces nos hemos sentido culpables? ¿Cuántas veces has ido a dormir y te sientes culpable que no hiciste lo suficiente para tus hijos? Y los que ya tenemos hijos mayores, te sientes todavía peor. Dices, ay, ¿por qué no le enseñé esto? ¿Por qué no le dije aquello? Mira nomás cómo está. ¿Y quién se siente culpable? Tú. Les pasa algo y empiezas a ver la manera de solucionarlo. Porque nos sentimos culpables. No vas a ver a tus abuelitos y no fui a ver a mis abuelitos, me siento culpable. No cumplí con esto, me siento culpable. ¿Y cuántas veces soportas la culpabilidad? Toda la vida estás cargando y cargando y cargando y cargando culpa. Y lo peor es la culpa que tú mismo te inculpas. Esa es la peor. Puede llegar alguien y culparte y decir, no, cierto, tú más 2 veces. Y ya, como que te libras. Pero la mayor culpa y la más nociva y la más tóxica es aquella culpabilidad que tú mismo te inculpas y que estás cargando y hasta estás creando escenarios donde nadie te ha metido. Pero le pones y le pones y le pones. Pero mira la palabra, busca la palabra en el verso 1 que dice ninguna. Ninguna. También nos habla de esto. La palabra ninguna es ningún argumento y ninguna persona. ¿Y esa ninguna persona quién crees que incluye? A ti mismo. La Biblia dice ninguna persona, incluyéndote a ti, te condene. Y el argumento sólido de la palabra de Dios es ¿por qué nadie me puede condenar? Simple. Porque dice Dios que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Ahora, ¿eso es cierto? ¿Pero por qué eres culpable entonces? Necesitamos aprender lo que es la verdad que acaba con lo que sentimos y lo que pensamos. Porque una cosa es la que estás pensando y muchas veces exponencialmente es aquello que sientes. Es que yo siento que va a pasar algo y todos, no va a pasar nada. Es que yo siento que si lo digo van a pensar que yo... Quiero que saques en tu semana cuántas veces dejas de hacer cosas porque sientes que otro va a pensar mal de ti. Es brutal. Es una lista interminable de pensamientos y el asunto está es que tú estás pensando por la otra persona. O estás pensando por todos. Ay, no, ¿qué van a decir? Pues lo que digan lo van a decir. Siempre va a haber alguien que va a decir algo. Siempre va a haber alguien que va a decir algo de ti, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué? Eso no es tu problema. Que otra persona diga de ti algo, ese no es tu problema. Porque ¿sabes cuándo se va a acabar? Nunca. Es más, podría Jesús venir en los próximos 15 minutos y alguien va a hablar de ti. ¿Y sabes qué? No va a importar. Pero ¿por qué le damos tanto peso a lo que otros dicen cuando la palabra de Dios dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? ¿Sabes por qué? Porque es más fácil creer lo que escuchamos de otro que confiar en lo que Dios dice para ti mismo y para mí. Porque siempre estamos en un sistema de méritos. Si yo me porto bien, van a hablar bien de mí. Si yo me porto bien y soy linda persona, todos van a estar felices. ¿Qué crees? Te portas bien, tratas a todos bien y nadie está contento. Jesús dijo, bailamos y no bailaron, cantamos y no cantan, tocamos flauta y se enojan. Si Cristo Jesús dijo eso, yo no veo que seamos mejor que Jesús. Entonces, ¿por qué te importa lo que los demás dicen? Porque dejamos de confiar en lo que Dios dice.
Pon tus ojos en el verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces ahí inmediatamente viene nuestra mente, bueno, pero es que yo sí he andado conforme a la carne. Yo no, ya no aplico. Como que yo salgo, ya soy de las... No, ¿qué van a decir? Por eso el pastor dice que puntuales y bien peinados. No. ¿Dónde dice ahí? Los que, como ya cayeron en la carne, ya no van a estar ahora condenados siempre. No, ser cristiano es avanzar, luchar, equivocarse y volver a comenzar. ¿Cómo? Sí. Pon atención en esto. Ser cristiano es luchar, avanzar, equivocarse y volver a comenzar. ¿Cuántas veces has tenido que volver a comenzar como cristiano? ¿Y qué dice Dios? ¿Otra vez? ¿Otra vez la misma? Ya habíamos quedado que no. Ya te había dicho que eso es pecado. ¿No ves que la ley te informa, te demuestra y no te salva ni te puede santificar y tú estás ahí? Pero Dios en su gracia dice, hey, no hay condenación. Y es tan importante esta palabra porque literalmente te puedes quedar paralizado toda tu vida creyendo una condenación de algo que no existe. ¿Y sabes qué pasa después de la condenación? Pasan dos cosas. Número uno, una vida amargada. Y dos, dejas de disfrutar. Y es terrible, porque estás toda la vida así acartonado y acartonada. ¿Eres cristiano? Sí, gloria a Dios. Y te dicen, sonríe tú. Estoy sonriendo para la gloria de Dios. ¿Tu vida de cristiano se le antoja a otra persona? O sea, te ven y dices, oye, ven a mi iglesia, ven a la iglesia central, puntual y bien peinado. Y ven tú y dices, no. Si toda la vida estás preocupado por lo que los demás piensan, si toda la vida te sientes condenado y condenada. ¿Tenemos una vida espiritualmente atractiva para otros? Ahora no se trata de que seas el alma de la fiesta, pero también, o sea, de plano somos el alma de la seriedad. Los cristianos no sabemos celebrar lo que Dios hace. Y sabes que eso es miserable. Cuando la Biblia dice que no hay condenación. El problema es que nos gusta la condenación. Dile que tienes al lado, ¿te gusta la condenación? Ahora respóndele, pues la neta, pues sí, la neta. A nadie nos gusta, pero ¿cómo la practicamos? No, eso está mal. No, ¿por qué está mal? Es que, espérame. Si cumples toda la ley, ¿te vas a salvar? ¿Te puedes salvar a través de la ley? ¿La ley qué cosas hace? Informa, demuestra, no te salva, no te santifica. Pero es necesaria. Es necesaria. Mira el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Un condenado no está librado. ¿Se acuerdan que hace 8 días les platiqué sobre la serie que se llama Sin Cerrojos, que está en Netflix? Que es de unas personas que están en la cárcel. ¿Cuántos la vieron? Ni uno. También, ¿quién más la vio? ¿Nada más? Ok, nada más él. Bueno, véanla, no sean condenados. Entonces, está muy interesante porque son personas que están en la cárcel y lo que les quitan es la ley. Les quitan la ley. Llega el director del penal y le dice, a partir de hoy, en esta zona no va a haber ley. No va a haber horarios. El único horario es a la hora de la comida. Y entre ustedes tienen que cuidarse. Y de todos los que están ahí, los más peligrosos dicen, es que esto no está bien. Nos vamos a matar. Vamos a acabar con nosotros. Necesitamos la ley. Si gente así dice que es necesaria la ley, ¿cuánto más nosotros como cristianos? Y resulta ser que
les iba yo a saltear, pero no. Pero fíjense cómo dice el verso 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero que pongas tus ojos sobre la palabra espíritu en el verso 2. En el verso 2 está la palabra espíritu. ¿Está con minúscula o con mayúscula? Mayúscula, la palabra, la letra E. Entonces está haciendo referencia al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en mí ha creado la ley de Cristo que me libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Solo por gracia. Porque ahora Cristo Jesús vive en mí por medio de su Espíritu Santo y esa ley ahora me libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ves qué importante es la ley? Pero ahora, ¿cuál ley tenemos nosotros? La ley del Espíritu de Dios. Ahora mira el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? La ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica, los 10 mandamientos, todo este derivado de leyes, por cuanto era débil para la carne, es decir, no nos puede santificar, no nos puede ayudar. Yo puedo cumplir toda la ley, pero puedo seguir con el deseo del pecado. Yo puedo restringirme toda mi vida, pero puedo estar deseando pecar. Sí les platiqué cuando me dijeron que no podía comer galletas Oreo, ¿verdad? Entonces le hago así, ay, pero ya, no, pero no la agarré, pero deseaba comerla. Deseaba yo comerme esas galletas. No es un entendimiento renovado. Entonces, ¿qué es un cristiano religioso? El que se restringe de todo, pero desea hacerlo. El que se escandaliza de todo, pero desea tener una probabilidad. Jamás yo sería incapaz. Claro que eres capaz. Claro que somos capaces. Yo te puedo ganar, discipular y enviar a la misión del pecado. Así es que somos capaces de eso. Entonces mira lo que dice. Era débil, la ley no nos ayudaba a vencer la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Cristo Jesús desciende, se hace como nosotros, nace de una mujer, tiene un padre, tiene una familia, tiene hermanos, se va desarrollando, su ministerio se es expuesto durante 3 años, va a la cruz, muere y resucita al tercer día. Y esa es la mejor manera de que Él toma el pecado de todos nosotros, lo condena en sí mismo, lo absorbe, y al ir a morir a la cruz del Calvario, entonces el poder del pecado se acaba. Pero ahora la experiencia del Evangelio, de lo que acabo de explicar, está en ti y en mí. Entonces la experiencia de vivir el Evangelio es tuya y es mía. Lo que Cristo ganó en la cruz, ahora tiene que ser experimentado por ti y por mí. Ciertamente ya somos salvos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, más adelante lo veremos. Pero el asunto más importante ahora es que tú y yo estamos en la experiencia del Evangelio. Por eso sí o no es difícil ser cristiano. ¿Es difícil ser cristiano, sí o no? Sí. ¿Y para los demás? No, está bien, está chido. No, claro que es difícil. Porque es contracorriente, es contra todo, es contra ti mismo. La experiencia del Evangelio es contra ti mismo. Ahora mira lo que dice acá el verso 4. Para que la justicia de la ley, es decir, lo que la ley podría ofrecer, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, justicia a nuestro favor. ¿Pero a quién? ¿La justicia de quién? La justicia de Cristo. Es como si alguna vez te ha pasado que vas a casa de alguien y te manchas tu playera, ¿no? Híjole, estás así. Y te dicen, oye, te presto una playera. Si yo no haces mucha confianza. Y tú, no, qué pena, así me aguanto. No, es más, mira, préstame tu playera y te la lavo y la ponemos en la secadora y te la llevas limpiecita. Mientras te presto una playera. ¿Sí o no te da pena? Es más, si o no sientes condenación y estás así, ¿qué tienes? No, nada, mira entonces allá, véanlo allá.
tú sientes aquí que ya tienes la salsa color verde y tu playera es blanca. Y todos te ven, ¿te manchaste? Pues no, así soy. Así desperté hoy. Claro que me manché. Y puede ser que todo esté muy grande y muy bonito, pero van a ver la mancha de tu playera. ¿Qué es lo que hace Jesús con la mancha de nuestro pecado? Se quita su camisa que dice fiel, verdadero, santo. Te viste y te quita esa playera para que nunca más te la pongas. La atribución de su justicia por lo que Él ganó en la cruz, ahora es para ti y para mí. Delante de Dios estamos justificados. Delante de Dios no hay nada pendiente. Ahora, con eso en mente, vuelve al verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Nadie te puede condenar. ¿Por qué? Porque Jesús me ha atribuido su justicia. Porque Jesús me ha salvado. Porque Jesús me ha perdonado. Eso es el Evangelio. Dile de al lado, ahí te hablan. Ya no te duermas, dile, no te duermas, no te duermas. Justicia a nuestro favor, repite conmigo, justicia. Otra vez, justicia. A mi favor. Otra vez, justicia. A mi favor. Si tú vas ahorita al penal de Tlacholaya y los juntas a todos en el patio y les gritas, ¿cuántos son inocentes? ¿Cuántos se levanten la mano? Y si les gritas, ¿cuántos tienen justicia a su favor? Todos te van a aventar un jitomate. Los zapatos, pues. Dices, no, pues, ¿cuál justicia? Si yo lo que quiero es salir de aquí. Pero hay justicia a nuestro favor. Justificados, pues, por la fe, ¿tenemos paz con quién? Con Dios. Amada familia, ¿sí o no eso pesa? ¿Sí o no hay algo mejor que eso? Esa es la expresión del amor de Dios. Cuando lleguemos al cielo, déjame decirte esto, ahí te da un panorama de cómo va a ser el asunto en el cielo. Cuando lleguemos al cielo, lo que va a brillar en nosotros es la presencia del Espíritu Santo y una sola cosa se va a ver, justicia. Y las puertas del cielo se van a abrir a nuestro favor. Y Cristo esperándonos ahí. No va a salir tu perrito así, mira que te está esperando. No hay cielo para los perros. No. Pero sí Cristo. Y eso quiero que tengas esa visión clara y expectativa clara de aquello que va a suceder sí o sí. Se van a abrir los cielos y vamos a ser llevados con Él y la gloria de Dios se va a mostrar en nosotros con una sola palabra, justicia. Y no va a haber ninguna condenación que te prive de ir delante de Dios y conocerlo. ¿Crees eso? ¿Estás convencido de eso? Si hoy fuera tu último día, si hoy en la noche no abres los ojos, no podemos decir como el mundo dice, bueno, pues espero que Dios tenga misericordia. No, la tenemos, no por nuestros méritos, no la podemos ganar, la tenemos por su amor, la tenemos por su gracia, porque su justicia nos es atribuida a nosotros. Si eso no cambia nuestra vida, nada la puede cambiar. Si eso no le da un sentido de alarma a nuestra vida, nada puede cambiar. Mira el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí hay dos escenarios, dos grupos, los que piensan en la carne y los que piensan en el Espíritu. Pero mira cómo implica una mente. Por eso el cristianismo nunca está peleado con la razón. Nuestra fe no está peleada con la razón. No es una fe ciega. Es una fe certera, completa. Es una fe racional. No puedes disociar a la fe de tu mente. ¿A poco nada más Dios salva tu corazón? No, también tu mente. ¿Sí o no la palabra dice en Colosenses, tenemos la mente de Cristo? ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? ¿Sí o no? Pero entonces fíjate cómo están esos dos grupos. Los que piensan en la carne, ¿qué hacen?
Las cosas de la carne. Los que piensan en el Espíritu, ¿qué cosas hacen? Las del Espíritu, punto. Verso 6. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué interesante que primero el verso 5 nos distribuye en dos grupos y luego el verso 6 nos dice una palabra, ocuparse. Eso es ser. Esa es la forma de vivir, es un estilo de vida. Entonces, la vida en el Espíritu es un desarrollo de vida, pero la vida en la carne también es un desarrollo de vida. La personalidad que Dios está transformando en nuestra vida es a la imagen de Cristo en tu vida. La experiencia del Evangelio. ¿Sí estás conmigo? ¿Estamos siendo claros? La experiencia del Evangelio. Ahora dice, ocuparse de la carne es muerte. Si tú te ocupas de la carne, ¿qué hay? Pero si nos ocupamos de la vida en el Espíritu, es vida y paz. Ah, ok, perfecto. Ya está. ¿Sí? Así es. No hay un punto intermedio. Pero sí hay una gran avenida que es la gracia. Porque lo primero que pensamos es, yo me ocupo de la carne, entonces sí, me voy a ir al infierno. Y ahí dice que es muerte. Entonces, espérame. Volvamos a la justicia. Volvamos al verso 1. Verso 1, mira el verso 1. Sígueme con tu vista. Ahora pues, ¿cuándo? Ahorita. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús, sí o no? Sí. Ok, ¿hay condenación en tu contra? No. ¿Y cuando tú mismo te condenas, funciona? No. Porque la Biblia dice ninguna condenación. Me incluye a mí mismo. No, pastor, usted no sabe cómo soy. ¿Usted cree? Sí sé. Sí sé cómo es. Desde aquí se mira. ¿Sí o no el Evangelio es para pecadores? Entonces, ¿para nosotros? Amén, gloria a Dios. Ve conmigo a Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Cuál dije? Estamos hablando de la vida en el Espíritu y la vida de la carne. ¿Cómo podemos entonces definir nosotros que estamos ahí? Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Fíjate lo que dice, esta es una confesión doctrinal importantísima. Dice, en Él, ¿en quién? En Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate cómo hay un proceso ahí. Número 1, en Él. ¿En quién? En Cristo. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿De dónde viene la palabra de verdad? Del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Yo soy el agua que quita la sed. ¿De acuerdo? Yo soy el Cordero de Dios que da su vida. Y después dice, el evangelio de vuestra salvación. ¿Sí o no el evangelio son las buenas noticias de Dios? ¿Y hemos recibido ese evangelio? Ciertamente. Entonces, la consecuencia es habiendo creído. Después de que nos ha sido anunciado el evangelio, ¿has creído? ¿Crees que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Crees que solamente a través de Él hay perdón delante de Dios? ¿Crees que al poner tu confianza en Él, Dios te atribuye la justicia de Cristo y no hay más mancha en tu vida? ¿Crees que Él va a venir por ti y te va a llevar al cielo para vivir con Él para siempre? Ok, ¿qué es lo que sucede ahora? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Después de haber creído, somos sellados por el Espíritu Santo. Pero mira lo que dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pon tus ojos en la palabra arras. Y eso viene de la palabra arrabón. Y el arrabón es la garantía. ¿Cuántos han comprado algo a plazos pero sin que te lo lleves como apartado? ¿Se acuerdan que de repente decían en varios lugares, ¿no? Llévatelo, apártalo con tanto y págalo en tanto tiempo. ¿De acuerdo? Ok, entonces,
ibas a la tienda, dabas el primer pago y lo que hacían es que tomaban el artículo, le ponían tu nombre, le ponían un arrabón y lo guardaban en la bodega. Nadie más puede comprarlo. Nadie más. Y te dan un tiquete donde dice, aquí está el número de serie, este es el artículo que usted acaba de comprar y le faltan tantos pagos. ¿Ok? Va, listo. Llega el último pago y ¿qué hacen? Te dan el artículo. ¿Por qué? Porque estaba apartado. Diste un arrabón, diste unas arras, diste una garantía de que eso se va a cumplir. Es exactamente lo mismo. La garantía de que Dios va a regresar en Cristo Jesús por nosotros es esta: el Espíritu Santo vive en ti. Tengo las arras de Dios, tengo el arrabón de Dios en mi vida. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. Tengo el sello de Dios en mi vida que dice que soy su propiedad y estoy en la expectativa de cuando se cumpla el tiempo, Él venga por mí y Él diga, eso es mi propiedad, vengo por Él, entréguenme. ¿Sí lo entiendes? ¿Somos sí o no propiedad de Dios? Ahora, no nada más estás justificado, ahora eres hasta propiedad de Dios. Ahora, si no esta semana te sentiste que nadie te amaba, pues qué chillón eres y qué chillón eres. Eres chipilón y chipilón. Mira cuánto te ama Dios. Te perdona, te sella, te compra y va a venir por ti. Ay, pastor, pero es que yo quisiera. ¿No es suficiente su amor? ¿No es suficiente su gracia? Pero sí o no nos gusta ser chipilones. Pero mira el verso 14, 13, me encanta este versículo, que es las arras, la promesa. Dios va a cumplir, estamos en Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Herencia de quién? Herencia de Cristo. Somos la herencia que estamos recibiendo, la herencia de Dios en Cristo Jesús. Hasta la redención, es decir, la redención se va a cumplir. Tú y yo estamos en un tiempo de ser redimidos, de ser cambiados. No eres la misma persona de hace un año. No eres la misma persona de este miércoles. Estás cambiando y cambiando y cambiando. Y de repente sale lo peor de uno, ¿sí o no? Y no te han dicho, uy, ¿eso que eres cristiano? ¡Claro! Pues ¿qué esperaban que saliera? ¿Qué van a salir florecitas así? Y un angelito así cachetón con una acá y unas alititas así. Que por cierto esas alas no levantan a ese cachetón para nada. Necesitan unas alotas. ¿Qué esperabas que saliera? ¿Qué sale de nosotros? Sapos, ranas y de lo que quieras. No esperes que eso se está siendo transformado. Y fíjate lo que dice, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quién es la posesión adquirida? Nosotros. ¿Cómo te describe la Biblia a ti? Eres la posesión adquirida por Dios. Ándale. Entonces tú puedes decir, soy propiedad de Dios. Véanle aquí así. Como la película esta de Woody, ¿cómo se llama? Toy Story, que le pone aquí Andy. Pues aquí tú pones en tu pie, Jesús. Propiedad de Jesús. Hasta la redención, hasta la posesión de la redención adquirida. La posesión absolutamente para mí. ¿Y para qué? Para la alabanza de la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Y cuánto te costó hacer eso? Nada. Nada. Regresa a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 7. ¿Quién habita en ti? ¿Quién habita en ti? Eso. Verso 7 del capítulo 8 de Romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Claro. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La contradicción para nosotros ahora como cristianos es esta. ¿Sí o no los cristianos podemos pecar? Ok, ¿te sabe igual? No. Dice, sí puedo hacerlo, pero es que no. Bueno, sí puedo y sí me gusta, pero acabo siendo jugado. Porque ya no pertenezco a eso. Porque soy la posesión adquirida. Porque estoy en espera de mi Salvador.
Y porque aquello que son los designios de carne, es decir, los deseos, el deseo de la carne, no puede sujetarse a la ley, ni se sujeta a Dios. Y mira lo que dice el verso 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántas veces has dicho, ay, es que yo no quiero que Dios se enoje? ¿Sí o no? Ya le hemos dado muchos argumentos para que me enoje. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Él tendría razón de decir, ay, mira, ya me cansaste. Bueno, y échenle un rayo y que desaparezca. Y me queman los archivos. Que nadie pregunte. ¿Sí o no? Él tendría razón de desecharlos. ¿Y lo hace? No. ¿Por qué? Porque nos ama. Y porque Él, cuando perdona pecadores, es glorificado. Punto. Entonces quiero que analices esto. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué es eso? Es un asunto de fe. Yo no puedo agradar a Dios por medio de la carne. Pero ¿cómo sí puedo agradarlo? Respuesta, Hebreos 11:6. Vamos a Hebreos, mueve tu Biblia. Hebreos 11:6. ¿Cuál dije? Hebreos 11:6. 11:6, muy bien. ¿Dónde está Hebreos? ¿Qué? Van a decir, pues en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Quién escribió Hebreos? ¿No saben? ¿No saben? Pues el Espíritu Santo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, que no nos haya revelado quién, pues es otra cosa. Hebreos, ¿cuál dije? 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok. Fíjate entonces, primero nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero también nos dice Hebreos el cómo sí agradar a Dios. ¿Cómo tú puedes agradar a Dios? Por medio de la fe. ¿Solamente por creer en Él? Respuesta, sí. Y también por tomar café. Sin café es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos se despiertan así con cara de zombie, de que necesitamos café? Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces, si estás preocupado o preocupada por agradar a Dios, respuesta, solamente por la fe. Como vemos en nuestro tulip, solo por la fe. Solo por la fe. Regresa ahí a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas ustedes, Iglesia Central, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Verdad? Consecuencia. ¿Cuál es la verdad? El que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿de quién no es? No es de Él, no es de Cristo. Pero dice una confesión al principio del verso 9, mira tu Biblia. Dice, mas tú no vives según la carne, sino según el Espíritu. Pero ahí es la contradicción para nosotros. Pero si hago esto, siento que no vivo por el Espíritu. Solamente cuando voy a la iglesia, compadre bien peinado. Pero no, escúchame esto. Tú y yo vivimos por el Espíritu, porque somos habitados por el Espíritu, sellados por el Espíritu, y día a día estamos sufriendo la redención, la transformación que solamente Dios hace. Entonces el trabajo lo está haciendo Dios. ¿Quién te santifica? ¿Tú o Él? Bueno, hasta te hacen la chamba, pues, acabamos pronto. Mira entonces lo que dice el verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Interesante. ¿Qué puedes hacer con un muerto? Nada. ¿Alguna vez has visto un muerto? No está bonito, ¿verdad? En una ocasión íbamos a la boda de un amigo, ya hace muchos años, y estaba ese asunto de que dejaban personas descuartizadas en las bolsas. Híjole, qué fue eso, ¿sí? Y nos tocó ver unos así. Imagínate que sacaran las piezas así de la bolsa.
Y mira lo que dice el verso 9, el verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Qué le ofreces al pecado cuando pecas? Nada. ¿Qué puede hacer un muerto frente al pecado? Nada. ¿El muerto puede mentir? No. ¿Por qué está qué? Muerto. ¿Se puede enojar? No. Entonces, ¿por qué te enojas si tú y yo estamos muertos? Porque la lucha sigue. La experiencia del Evangelio sigue. Porque tenemos que experimentar la victoria en Cristo. Porque es una lucha constante hasta que venga Cristo. Es una lucha de largo alcance. Mira el verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Ah, qué interesante es esto. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? Todos van ahora al centro del Cristo. Fíjense, verso 11. Observa tu Biblia. Observa tu Biblia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? ¿Y quién habita en ti? Entonces, ¿sí o no la lucha está ganada? ¿Sí o no somos chiquilones? Amén. Somos muy chiquilones. Entonces lo que necesitamos es confiar en el Señor a través de su Espíritu Santo. Ser guiados por Él. Y mira la palabra en el verso 11. Mira esta palabra, vivificados o vivificar. Es decir, como si, más bien, es literalmente el poder de Dios actuando a nuestro favor a tal dimensión y a tal manera como cuando Dios levantó a Cristo a través de su Espíritu de la muerte. Ese mismo poder te asiste a ti y me asiste a mí para vivir el día a día como cristianos. ¿Qué nos hace falta? Nada. Entonces agrega a tus oraciones, vivifícame Dios por tu Espíritu Santo. Ayúdame a vencer. Cuando ves a esa persona dices, no puedo con esa persona. Vivifícame, Señor, antes de que lo ahorque. Es una lucha constante. No se acaba esa lucha. ¿Sabes cuándo se va a acabar? Cuando Cristo abra los cielos y venga por ti. No hoy, no mañana. Ahora podría ser. No hay nada que impida que eso suceda. Se han cumplido todas las profecías. Falta una nada más. Falta una. Que Jesús venga por su iglesia. Pero no hace falta nada. ¿Podría yo no decir amén y Jesús venir? ¿Sería bueno? Sería extraordinario. Vamos al cielo. Ya que se apure el Señor, ¿no? Como dijo Juan en Apocalipsis, sí, Señor Jesús, ven pronto, apúrale. Pero eso solo está en la gran soberanía de nuestro Dios. Pero pon tus ojos otra vez en el verso 11 y con esto acabamos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, la respuesta es sí, sí mora en mí. Entonces, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús me vivifica también a mí en mi cuerpo mortal por su Espíritu Santo que mora en mí. Ese tiene que ser nuestro instrumento de batalla día a día. No locuras. La verdad que transforma nuestras vidas. Y tiene a tu rostro, vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude. Padre Santo, vivifícanos. Vivifícanos a través del poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos el poder de tu Espíritu para enfrentar todos los días aquello con lo que tenemos que luchar frente al pecado y frente a todo lo que tú permites que suceda en nuestra vida. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida?
Fortalécenos en el hombre interior con poder. Ayúdanos a vivir para ti en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, porque nada ni nadie, Señor, nos puede ayudar más que tú. Oramos, Señor, para que tu amor y tu gracia nos conduzcan. Oramos, Señor, para que tu amor y tu gracia nos fortalezcan. Dios, no sabemos qué va a venir en esta semana. No sabemos qué va a venir en la próxima hora. Lo que sí sabemos es que tú lo sabes. Lo que sí sabemos es que solamente tú nos vivificas. Lo que sí sabemos es que solamente a través de tu amor y tu gracia podemos ser vencedores y tener la experiencia del Evangelio en nuestra vida. Ayúdanos pues, Señor, a poner estas cosas en práctica. Bendice a tu iglesia y te damos gracias por la reforma que iniciaste hace más de 500 años, para nuestro bien y para tu gloria. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús.